somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. No se escucha. Bendito sea Yahweh, ahí estamos ya. Mis hermanos, gracias por estar ahí. Bendito sea el Rey. Bien, tenemos este material de estudio disponible para, para todas las personas, para todos los creyentes y seguidores de nuestro Mesías en el canal de YouTube Estéreo Luz y Verdad a las Naciones 2023. También en nuestra página de Facebook Estéreo Luz y Verdad a las Naciones 2023. Y también nuestra radio en internet, Estéreo Luz y Verdad a las Naciones 2023. También ya estamos en Spotify y estamos también subiendo material al momento de tener ya todo listo, ya todo editado. Estamos subiendo constantemente lo que son el material de estudio. El día de hoy, mis hermanos, le vamos a dar continuidad al tema principio de dolores y dolores intermedios. Esto es la continuación porque quiero explicar otras cosas importantes. Y también vamos a hablar acerca de la Tercera Guerra Mundial, el inicio de la guerra árabe-israelí y su historia. Todo esto para que entendamos cómo viene el asunto y cómo viene la trayectoria de todo esto, mis hermanos, y por qué la pugna o el pleito entre las naciones árabes y la nación de Israel. Vamos entonces a dar un breve resumen, un refresco nada más de lo que estuvimos hablando la vez anterior. Si se recuerdan, estábamos hablando acerca de el principio de dolores y dolores intermedios. Vimos los 7 sellos de forma bastante rápida, si se recuerdan. Vimos eso, pero quiero que veamos algo que necesitamos entenderlo. Y lo que necesitamos entender es lo siguiente. Quiero que sí presten atención, por favor, y que no se distraigan por nada. Porque es la palabra de Yahweh, y también a la misma vez yo soy servidor de ustedes y trato de esforzarme por conocer más las escrituras para poder transmitírselos a ustedes de una forma más fácil, más sencilla de comprender, y que también sepamos en qué tiempo espiritual y profético estamos viviendo y dónde estamos parados. Así es que este es el estudio general, los eventos futuros de las escrituras. Eso es lo que vamos a estar viendo, el principio y el fin de los tiempos. De eso trata todo esto, el principio y el final de los tiempos. Entonces, ahora, si se recuerdan, hablábamos acerca de Mateo 24. Quiero que vayamos para allá, para ir rápido, porque quiero que conozcan algo importante. Mateo 24. Cuando se habla acerca de las señales y lo que Yahshua habló respecto de las cosas por venir, que ya lo tenemos, digamos así, muy encima todo esto. Y quiero que lo vayamos a comparar también con los 7 sellos. Lo vamos a comparar. Y vamos a hacer una referencia importante respecto de los juicios, de los 21 juicios que caerán a la tierra. Vamos
Mateo capítulo número 24. ¿Lo tienen, mis hermanos? Quiero que me busquen con la lectura también ustedes ahí, que me puedan seguir para ir armonizando y que usted misma se dé cuenta de lo que la palabra está diciendo. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Lo tenemos todos? Bien. El verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Me detengo aquí. Habla de guerra y rumores de guerra. No pierdan Mateo. Apocalipsis. Vamos para allá. No pierdan Mateo 24. No lo pierdan. Apocalipsis capítulo número 6 ya empieza a hablarnos acerca de los sellos. Si se fija, el 6.5 dice, ¿lo tienen? Amén. Bien. Y dice, y cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía, espérame, quiero ver. El 5, el 4 es, perdón, el 4. El 4. Salió otro caballo bermejo. Y dice, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esto es guerra. Guerra de todo tipo. Recuerde. Oiga, ¿me está escuchando? Por favor, ¿me escuchan? ¿Están ahí, verdad? Bien, bien. Cuando vemos Yahshua hablando en Mateo 24:6, dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Y acá ya se desata el caballo que es el espíritu que genera las guerras. Es decir, que lo que Yahshua habló en Mateo 24 va muy enlazado con los juicios que aparecen de los caballos en Apocalipsis capítulo número 6. Yahshua dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Y venimos acá a parar Apocalipsis cuando menciona en el verso número 4 acerca del caballo rojo que sale y que le fue dada la espada y el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Entonces, guerra que menciona Apocalipsis 6, verso 4, y guerras que mencionó Yahshua HaMashiach en el 24:6 de Mateo. Ahora, después dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Oiga, peste y hambre. Eso está en Mateo capítulo número 7. Acabo de leer el capítulo 7. Vamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 6. Y ahora menciona, cuando habla de hambre, el verso 5, 6:5 Apocalipsis, habla acerca del tercer sello y el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano y oí una voz que decía a los 4 seres vivientes, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Hambre, Yahshua ya lo había dicho. En Mateo 24:7 menciona que se levantan en guerra nación contra nación, reino contra reino, y ahora dice, y habrá pestes y hambre. Peste, el caballo amarillo. Y dice, y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba se llamaba por nombre de muerte y el infierno, el buey Hinam, le seguía y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, oiga, con mortandad, con las fieras de la tierra. Ahora, el detalle es esto, no sé si se recuerdan. La guerra no solamente afecta a las personas que están ahí entre un bando y el otro, sino que van a afectar a las naciones, a las personas que están alrededor. Económicamente los afecta, su salud afecta, su salud mental afecta, pero también los muertos que quedan ahí afecta porque estos van a generar bacterias, sus cuerpos a la intemperie, en descomposición. Eso va a generar pestes. Va a generar pestes.
Entonces, eh, lo que hace el cuarto caballo, acá el caballo amarillo, dijimos que intensifica lo que es la muerte por la guerra, intensifica también la muerte por el hambre. Y por eso es que dice que se le fue dada sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, espada de guerra, pero son más los que mueren a veces por la postguerra, porque el recurso económico falta, el agua falta y también las enfermedades muy contagiosas. Entonces ahí está espada, hambre, mortandad. Ahí está lo de la peste, mortandad, y con las fieras de la tierra. Ahora, otra cosa. Va a afectar tanto que incluso las fieras de la tierra van a tener que salir y por el hambre van a tener que comerse a las personas que aún hayan quedado vivas. Entonces, si se fija, todo esto lo único que hizo es intensificar los juicios acerca de los jinetes de Apocalipsis. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 8, vamos para allá, porque hay partes importantes. Hablábamos acerca del 8.1 hasta el 5, que hay acá entonces un silencio en el cielo, como de media hora. Aunque en el cielo no hay tiempo, no obstante, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le hace entender a Juan, cuando escribe el Apocalipsis en el año 96 después del nacimiento de Yahshua, le hace entender que el periodo de tiempo aproximadamente fue de media hora. Eso le hizo entender el Espíritu a Juan, pero en el cielo no hay tiempo. Ahora, y dice que se le dieron, ¿qué pasó acá? Se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, se hace silencio, pero ahora pregunto, ¿por qué se hace silencio? Y quiero que entiendan esto. La vez anterior les dije, y creo que nos quedó muy, muy claro, pero hoy vamos a tratar de poner en orden todas las cosas. Los juicios más severos vienen en la segunda parte de la gran tribulación. La gran tribulación tiene un tiempo duradero de 7 años. 3 años y medio del gobierno del anticristo, el hombre de pecado en la tierra, y los otros 3 años y medio se le denomina la ira santa del Cordero. Ahora, es Yahshua quien desata los sellos. Y resulta que, si se fijan, el primer sello habla de el caballo blanco, el anticristo. Se mostrará como un ser de paz, aunque paz ficticia, no verdadera, no real. Un caballo blanco, una corona. Entonces será un rey. Claro, él será el rey sobre las naciones en ese tiempo. Y un arco, pero sin flecha. Es decir, que habla de autoridad de guerra. Y será un comandante de guerra. Porque todas las naciones, todo el poder militar, todo el poder político, todo el poder económico, todo el poder tecnológico, todo estará en las manos del anticristo, del hombre de pecado. Todo. Entonces acá sucede algo. Se muestra como un ser de paz, pero después de que entiendan esto, es Yahshua quien rompe el primer sello y le da la entrada al anticristo, según el plan y según lo establecido en la Escritura. Rompe el sello, Yahshua permite que salga el hombre de pecado. Mientras Yahshua no rompe ese sello, no sale, no aparece el hombre de pecado. Yahshua es Elohim, él reina, él gobierna, él hace lo que quiere. Entonces, el primer sello se abre y entra en escena. Allí inicia el tiempo de la gran tribulación, la angustia de Jacob. Allí inicia. Pero la ira del Cordero inicia en la segunda parte, en los siguientes 3 años y medio.
Ahora, hay que entender esto. Les mencioné que algunos rabinos tienen la idea de que viene lo que es un sello, y después del sello viene el juicio de las trompetas, y después viene el juicio de las copas. Ya está el primer sello, la primera trompeta y la primera copa. Después viene el otro juicio, el segundo sello, la segunda trompeta y la tercera copa. Pero necesitamos analizar algo muy importante. Y es que al inicio, en el comienzo de los dolores de parto, ¿por qué se le llaman dolores de parto? Porque la ira de Yahweh a través de Yahshua sobre las naciones está a punto de darse a conocer. Es decir, que cuando se habla de dar a luz, es porque algo se va a dar a conocer, algo que va a salir. Y lo que se va a dar a conocer son los juicios tremendos de Yahweh sobre la tierra. Entonces, se desata el primer sello, aparece el hombre de pecado. Y las naciones lo aceptan, lo quieren. Oigan, las naciones van a estar, escuchen bien, con los estragos que dejó el caballo rojo de la guerra, con el estrago que dejó el caballo negro del hambre y con el estrago que dejó el caballo amarillo, con muerte, con hambre, con pestilencia, con destrucción y las fieras de la tierra que se comen a la gente que quedó viva. Entonces, estos 4 jinetes, es decir, estos 4 juicios, estarán mientras el hombre de pecado, entre comillas, arregla todos los problemas, el caos, la ruina, la destrucción, la devastación que dejaron los 3 caballos, el rojo, el negro y el amarillo. Cuando él logre hacer que la gente sea levantada de su caos y que proponga el sello, más adelante vamos a hablar de eso, no ahora, el sello con su nombre y su número, para que todos vivan bajo un comunismo, es decir, que los mismos valores, los mismos derechos, las mismas posiciones y la forma como se les trata a uno también tiene que ser la forma como se les trata a otro, solo con el requisito de que tengan esa marca, ese sello o el nombre del hombre de pecado. Entonces, todos estos estragos que quedaron de estos 3 caballos es el anticristo, el hombre de pecado, el antiungido, el antimashiach, quien le resuelve todo esto a todo el mundo. Será un estratega de lo más grande, lo más sabio que la gente pudiera haber llegado a presenciar, a escuchar cuáles son las propuestas, las estrategias, y todo le va a funcionar. Todo le va a funcionar. Entonces esto va a hacer que la gente obviamente lo reconozca y se rindan a sus pies. Y lo amen, lo van a amar. Y se rindan a él, le entreguen todo, su amor, su lealtad, su fidelidad. Será un Dios en la tierra. Así. Porque no quisieron a Elohim. Ahora, Yahshua había mencionado que él, que viene en el nombre de Yahweh, en el nombre del Padre, a él no lo querían, le dijo a la nación de Israel, pero se lo dijo a los religiosos, no a la nación toda. Hay que entender que son los líderes religiosos los que van a pasar angustia y los que van a aceptar al hombre de pecado, no toda la nación. Entonces resulta que son estos rabinos los que también abrazarán al hombre de pecado y lo tratarán como Mashiach, el Mashiach de Israel. Así tal cual. Entonces Yahshua dijo, yo que vengo en nombre de mi Padre, a mí no me reciben. Viene otro en su nombre, a ese recibirán. Hablando del anticristo. Hablando del hombre de pecado. Ahora bien, cuando pasen estos juicios, se termina lo que es el 6º sello.
Y es ahí donde la gente reconoce que la ira del Cordero empezará a caer sobre ellos. La ira del Cordero, sí. Las 7 trompetas que faltan y las 7 copas restantes. ¿Cómo lo sabemos? Bien. Apocalipsis 9, verso número 20. Déjenme ver. Mencionaba acerca de que ha venido el gran día de su ira, el día de la ira del Cordero. Es capítulo 6, el verso 17. Dice, de hecho, desde el verso número 12, ya empieza a hablar, Génesis 6:12, empieza a hablar acerca del sexto sello, y ocurre un gran terremoto. Y dice el verso 14 que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El verso 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, ricos y capitanes, los poderosos, todo siervo y libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es hasta acá donde la gente se da cuenta que los juicios más graves están próximos a derramarse sobre la tierra. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El tiempo de la gran tribulación no es que cuando el hombre de pecado esté reinando sobre la tierra, lo más feo que la gente experimentará, lo más horrible que la gente experimentará no es el anticristo, no, es la ira de Yahweh, es la ira de Yahshua. Porque hasta a esa misma ira le tiembla el diablo. Y le tiembla también las piernas y tiembla el hombre de pecado, el anticristo, tiembla ante ese día, el día de la ira de Yahweh. No hay nadie quien pueda sostenerse en pie. Nadie. Ahora, al inicio de la gran tribulación, de los 7 años partidos en 3 años y medio y 3 años y medio. Acá inicia con el sello y termina hasta la mitad de los 3 años y medio. Ahí, esa es otra posición que muchos rabinos tienen, les diré. Y es muy acertada también. Pero me parece más acertada esta que la otra. ¿Por qué? Porque los juicios iban entrelazados, sí, pero el orden es muy posible que sean primero los sellos, los juicios de los sellos. Cuando llega al séptimo sello, la gente se da cuenta. La ira del Cordero, la ira, el día de su ira, el gran día de su ira ha llegado. Nadie podrá estar en pie delante de él. Y recientemente leíamos en capítulo 8 cuando se apertura el séptimo sello y se hace silencio en el cielo por media hora. ¿Y qué sucede después? Bueno, viene un terremoto, pero después vienen ya las trompetas. Y de esto quiero hablar. Es mucho lo que hay que decir, lo que hay que hablar, porque hay que poner las cosas en orden. Y quizás me voy a tardar un poquito, pero voy a tratar la manera de que sea bien preciso lo que van a escuchar. Ahora, este fue como un resumen acerca del dolor de parto. El principio del dolor de parto es eso. Los 7 sellos. Los 7 sellos. Ese es el principio del dolor de parto. Cuando se llega entonces al final de los 7 sellos, entonces empiezan los dolores intermedios.
los dolores intermedios. Porque lo más terrible es cuando Yahshua HaMashiach regrese a la tierra. La gente le teme al anticristo, pero no se compara ese temor, ese terror contra el anticristo, no se compara con la ira de Yahshua, las 7 trompetas, las 7 copas, no se compara. Y eso será muy poco cuando se dé la segunda venida de Yahshua. Es decir, que todo esto lo que nos debe de hacer entender es que los temores, los terrores van a ser cada vez mayores y más desproporcionales. La gente teme que aparezca el anticristo. Mucha gente teme. Pero cuando aparezca él y después venga la ira de Yahweh, no se compara. La ira de Yahweh es peor. Y aún mucho peor, la segunda venida de Yahshua HaMashiach a la tierra. Eso será peor todavía. Ahora, ya hemos hablado de todo esto. Llegamos entonces hasta acá a los 3 años y medio. Hay otra cosa que ocurre allí en los 3 años y medio. Algunos preguntan acerca del rapto. ¿Será antes de la tribulación? ¿Será en medio de la tribulación? ¿Será después de la tribulación? Déjenme un momento, déjenme explicar todo lo que está acá y luego llegamos a la parte donde ocurre el rapto, el arrebatamiento. Voy a utilizar este término, el arrebatamiento de los fieles y santos de Yahweh. Ahora, ya que hablamos entonces acerca de el principio de dolores de parto y dolores intermedios, ya que quedó bien claro todo esto, entonces vamos a el literal B, punto número 2, principio de dolores y dolores intermedios, literal B, la abominación en el templo. Comenzamos ya con los 3 años y medio restantes, donde hay que entender esto. Si en los primeros 3 años y medio fueron sellos, 7 sellos, en la segunda parte de los otros 3 años y medio, los sellos se duplican. Me refiero a se duplican en cuanto a la magnitud del juicio. Porque fueron 7 juicios en la primera etapa de los primeros 3 años y medio. Pero en la segunda etapa son 7 por 2, 14. 7 son primero, los sellos. Y en la segunda parte ya son 14. Es decir, que el juicio se duplica. Viene un juicio, es así de pequeño. Viene el siguiente juicio, es más grande. Viene el siguiente juicio, es mayor. Viene otro juicio, es mayor, y así. Un juicio que viene después del otro. El siguiente que viene es más grande, es mayor, con más devastación, con más angustia, más terror causará. Viene el siguiente, será muchísimo mayor. Viene el siguiente juicio, será mayormente intensificado. Y hay juicios que lo que sucede es que se duplican. Eso lo vamos a ver más adelante. Juicios que son duplicados. Imagínense. Espero me estén captando la idea, mis hermanos. Espero que me estén entendiendo por dónde vamos. Ahora bien, la abominación del templo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Mateo 24, 15, 28. Dice, entonces, así. Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar Kadosh, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué es lo que ocurre acá? La abominación del templo es lo siguiente. Miren,
Desde hace aproximadamente unos 15 años atrás, más o menos, eh, Israel estuvo en construcción, yo creo que más tiempo atrás, mucho más tiempo, en la construcción de las paredes prefabricadas del tercer templo. ¿Y a qué se refiere eso? Que es en ese tercer templo donde entra el hombre de pecado y se sienta como Elohim en ese trono, haciéndose pasar por Yahweh. Así tal cual. Entonces, esas paredes ya 20, 15 años, más o menos, ya estaban prefabricadas, solo para ensamblar, armar, pegar. Eso, nada más. Y también ya hay muchos israelitas reunidos, los de la tribu de Leví, de donde vienen los Kohanim, llamados sacerdotes, ya están reunidos y se están haciendo pruebas de ADN de quienes pudieran venir de la descendencia de Aarón para ser ellos los Kohanim y el Kohen Gadol, el sacerdote y somos sacerdotes, para comenzar a realizar los sacrificios del templo. Porque hay que entender que si Israel no tiene templo ahorita, no puede ofrecer sacrificio. El templo de Israel fue derribado en el año 70, después de Yahshua, cuando Yahshua dijo y habló, no quedará de ti piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ocurrió en el año 70 que entró el general romano Tito, invadió Jerusalén, derribó el templo. Hizo muchas atrocidades. Por el momento Israel no tiene un templo. Si Israel tuviera un templo, reanuda los sacrificios porque es un estatuto perpetuo. Es algo que no se puede negociar. Lo deben de hacer porque está en la escritura. Y aquí no entra, mis hermanos, tengo que decir esto, no entra para nada aquella postura que muchos creyentes tienen, que a partir del sacrificio de Jesús dicen, pues ya no hay más sacrificio. ¿Cómo que no? ¿Y en el milenio? Vamos a estudiar el milenio. Lea lo que dice Ezequiel capítulo número 42 hasta el 45. Lea, ahí están los lineamientos de los sacrificios del templo milenial. Porque entonces si Yahshua terminó con todos los sacrificios, ¿por qué se van a reanudar los sacrificios en el milenio cuando Él esté reinando? No tiene sentido. Es un estatuto perpetuo. Y algo que es perpetuo es eterno, es para siempre. El Eterno no cambia su palabra. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, se da cuenta que primero ya habló de las señales, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy algún ungido, alguna especie de ungido, un Mesías, las guerras, rumores de guerra, una nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes, y todo ello. Hasta que llegamos a la parte donde también dice que se levantan los falsos profetas, engañarán a muchos. Oh, esto es importante porque quien introduce hasta el templo al hombre de pecado es el falso profeta. El antimachía debe de venir de la tribu de Dan. Más adelante vamos a ver eso. Y el falso profeta debe de venir de la línea de Aarón, de donde vienen los sacerdotes y somos sacerdotes, Kohanim y Cohen Hakadol. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelantito. Ahora, apareció todo esto y el evangelio empieza a ser proclamado. Ya habíamos hablado acerca de lo que es el evangelio en realidad. Y aparece entonces esta advertencia divina de Yahshua cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. El lugar santo. El templo, como el tabernáculo, el sukkah, tenían 3 secciones. El patio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El Makon Kadosh, lugar santo. Makon Kadosh Kadoshim es el lugar santísimo. Es la morada de Yahweh, ahí. Entonces, los Kohanim pueden entrar a ministrar hasta el lugar santo. Y
pueden entrar hasta el lugar santo, en el atrio y el lugar santo, pueden ministrar. Pero hasta el lugar santísimo no. Solamente el Kohen Hagadol en la fiesta de Yom Kippur, el día para la expiación, puede entrar. Entienda que nadie más de otra tribu puede entrar. Y no cualquier levita puede entrar hasta el lugar santo. Todos pueden estar en el patio. Todos. Pero, aún siendo de la tribu de Leví, no podían entrar al lugar santo. Tenían que venir de la descendencia de Aarón. Y el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, entraba una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Entraba al menos en ese mismo día, al menos unas 3 veces entraba. Era un entrar y salir porque tenía que presentarse con diversos sacrificios y con sangre de los animales. Pero el falso profeta hará que alguien de la tribu diferente, de una tribu diferente de la tribu de Dan, entre hasta el lugar santo. Y muy posible hasta el lugar santísimo. Y se sienta sobre el trono de Yahweh. ¿Cuál es el trono de Yahweh en la tierra? El arca del pacto. El arca del pacto. El arca de la alianza. Es ese el trono de Yahweh en la tierra. Entonces, es muy posible que entre hasta allá y hasta allá Él se haga sentar. Y se siente allí y empiece a exigir a Israel la adoración. Pero antes Yahshua ya les había dicho que cuando vean la abominación desoladora, ¿qué tipo de abominación? Es una aberración, es una falta a la Torah que alguien diferente de diferente tribu, que no sea de la tribu de Leví y que no sean los Kohanim, entren hasta el lugar santo. Eso va contra la Torah, eso es abominación. Pero que de una tribu diferente entra, la abominación desoladora. Abominación que causa desolación. ¿Por qué causa desolación? Verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué habla de huir? Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su talit, su capa, manto de oración. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces, la frase, gran tribulación. Aquí es donde comienza lo más fuerte de la gran tribulación. Comienza. Conforme pasa el tiempo, los juicios se van a ir intensificando más. Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mashiach o ahí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque van a señalarlo a él, al anticristo, y dirá, este es el Mashiach. Aquí está el Mashiach. Aquí se los presento el Mashiach. Cuidado. Juan dijo de Yahshua cuando lo vio, he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 y 1:36. Cuando el hombre de pecado se quiera dar a conocer, va a ser el antitipo de lo que fue Yahshua y el antitipo de lo que es Juan el Bautista, Yohanan Hat Matbel, porque primero entra en escena Juan el Bautista para presentar después a Mashiach. De la misma forma, primero aparece el falso profeta, arma toda su plataforma para después poder presentar al hombre de pecado, al anticristo, el antitipo de Mashiach. Yohanan dice, he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Y muy probablemente dirá el falso profeta, he aquí les presento al que tanto han estado esperando, al Mashiach de Israel. Y lo van a recibir.
y lo van a aceptar. Lo tremendo es cuando Él empiece a exigir adoración y los que no quieran adorarlo, los manda a matar. Pero no tal vez inmediatamente, no a todos, sino que primero los va a torturar horriblemente para que ellos puedan adorarle. Los va a presionar. Por eso entonces dice que los que están en Judea huyen a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar nada de su casa, los que están en el campo no vuelvan para recoger su talit. Ay, pobrecitas de las que críen en aquellos días. Y le dice a Israel que oren para que esa huida no sea en invierno, porque los inviernos son muy fuertes en Israel, muy crudos. Y también que no sea en Shabbat, porque hay una distancia que uno puede caminar en Shabbat. A lo mucho 1 kilómetro. Pero si tienen que correr por sus vidas, y es en Shabbat, ¿no creen ustedes que el hombre de pecado, el anti-Mashiach, como un hombre muy sabio, con una sabiduría superior a cualquier ser humano, utilizará un plan bien sencillo? Voy a empezar a perseguir a la nación de Israel para que me adoren, y para que no puedan ellos huir lejos, los voy a perseguir en Shabbat. Los voy a perseguir en Shabbat. No van a poder ir muy lejos. Y les voy a dar alcance. Y los traeré ante mí. Y tienen que adorarme. Y si no lo hacen, procederemos. Le van a matar a sus hijos. Claro, tal vez no en el momento. Los van a torturar, le van a quitar un dedo, le van a quitar una mano, un brazo, una oreja, le sacan un ojo, cosas por el estilo. Todo con el objetivo de que pueda ser adorado este engendro del diablo, este hijo del diablo. Entonces, Yahshua ya lo había dicho antes. Mira en el verso 23, que si alguno les dice a ustedes, mira, aquí está el Mashiach o ahí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, oiga bien, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Les dijo Yahshua, ya se los dije antes. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, en los cuartos, en aquella casa vive, allá no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, Yahshua HaMashiach. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ya voy a explicar esto. Me quedo hasta acá explicando porque de aquí vienen otras cosas, otras explicaciones. Ahora, veamos a Yahshua. En el monte de los olivos, después de haber resucitado, él se va a los cielos. Hechos 1, 9 hasta el verso 11. Después lo lee, después lo busca. En la parte del verso 11 dice, este mismo Yahshua que fue tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. Y vendrá en el mismo lugar, es decir, en el monte de los olivos. En el monte de los olivos. Ahí llegará él. Pero recuerde que en su manifestación todo ojo le verá. Cuando venga él de los cielos y se vaya a poner sus pies sobre los montes, el monte de los olivos, ahí todo ojo le verá. Hablando de Yahshua, mire, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. ¿Cómo es esto? Es un fulgor nada más, es una luz. Y en cuestión de fracciones de nanosegundos, está de un lugar a otro. Eso habla de una visita de Yahshua que vendrá súbitamente. Yahshua vendrá súbitamente. Me refiero a que súbitamente aparecerá el destello. Y dice la Escritura, aparece la señal del Hijo del Hombre. Y se manifiesta Yahshua.
súbitamente, de repente aparecerá y empieza a bajar. Y cuando Él empiece a bajar sobre el monte de los olivos, junto con Él vienen una centena de millares de millones de trillones de santos con caballos blancos, que son querubines, que vendrán a reinar con Él a la tierra. Él no viene solo, viene con la Calá, con la esposa, y viene con los santos. Más adelante explico bien el detalle de la segunda venida, porque ni siquiera he explicado el rapto todavía. Ahora, volviendo a lo que es la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel. Quiero explicar esto. El relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, dice: así será la venida del Hijo del Hombre, el Ben Ha-Adam. Verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué es esto? ¿Cuál cuerpo muerto? No está hablando acá del rapto. No, no está hablando del rapto. Eso ya ocurrió mucho tiempo atrás, el rapto. Pero en la segunda venida de Yahshua, lo que quiero que entiendan es esto, que aparece Él, el cuerpo que fue muerto, pero que resucitó. Está muerto al pecado, muerto a la carne humana, Yahshua, Él, su cuerpo. Y los creyentes que son comparados como águilas, los hará atraer hacia a Él, los creyentes que hayan quedado en la gran tribulación. Hemos estado esperando Yahshua HaMashiach. Hemos estado esperando Elohim nuestro, Yahshua. Entonces se juntarán hacia Él. Yahshua dijo: muy dichoso aquel que el Padre lo trajere a mí. Muy dichoso aquel al que el Padre atrajere hacia mí. Ahora, vamos entonces a Daniel, hoy sí. 9:27. Bien, Daniel 9, verso 27. Mire, todo esto que he explicado ahorita, créanme que he intentado la manera de hacerlo lo más fácil de comprender. No me he querido ir muy adelante, no lo tomo como un estudio, aunque casi, bueno, viene siendo un estudio. Pero lo que quiero es más que todo explicar algo bien fácil, bien sencillo de entender y ubicar en los tiempos cada cosa. Dice entonces Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo acá utiliza otros nombres, el Ruach HaKodesh, para darlo a conocer. Y en este caso habla acerca de el desolador. Así lo presenta, el desolador. ¿Pero qué causa el desolador? ¿Qué es eso? Causa desolación. Yahshua habló acerca de la desolación abominable. La abominación desoladora, perdón. Pero mira acá, por una semana confirmará el pacto. ¿A qué se refiere con una semana? ¿A qué se refiere que con una semana confirmará el pacto? El pacto de paz ficticio. El jinete del caballo blanco con corona y con arco. Establece paz con Israel. Pero, ¿cómo es que establece paz? Porque previamente tuvo que haber existido una guerra donde Israel estuvo a punto de ser eliminado del mapa, y entró en escena este hombre de paz ficticia y puso paz entre los pueblos, las naciones árabes e Israel. Entonces, confirmará el pacto con muchos. Estos muchos se refiere a la nación de Israel, sus líderes, no con toda la nación. Y a la mitad de la semana, hay que entender algo, una semana dura 7 días. Pero así como hay semanas de días, también hay semanas de años y semanas de milenios en la Escritura.
Una semana tiene 7 días, entonces también hay una semana de años, que serían 7 años. Exactamente 7 años que durará la gran tribulación. Y una semana de milenios es el 7º milenio, donde Yahshua estará gobernando en la tierra. Espero me den a entender en esto que les acabo de explicar. Ahora, confirmar el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. La mitad de los 7 años. Es decir, hay una división entre los 3 años y medio de la primera parte de la gran tribulación y de la segunda. Ahí hay un punto central. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque ya se construyó el tercer templo donde introdujeron a este. No me refiero a que ya fue construido en este tiempo, sino que en aquel tiempo para el que está hablando el profeta Daniel, aproximadamente allá entre el año, ya les digo, entre el año 606 y 586 antes que Yahshua naciera. Para el tiempo que está hablando Daniel acá, es que se construye ese templo, el tercer templo. Porque él gana a Israel peleando sabiamente contra los árabes y los musulmanes para que les cedan a Israel el derecho de tener su tercer templo, donde ahora está el templo musulmánico, la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, actualmente. Allí estaba el templo antes. Ahí estaba el templo. Entonces va a ceder una parte, los árabes van a cederle una parte a Israel para que construyan ese templo. Y para que los dos templos estén uno a la par del otro. La mezquita de Omar, ese templo musulmánico, y a un lado el tercer templo de Israel. Si está el templo, entonces los sacrificios van a ser reanudados. Y dice que hará cesar ese sacrificio. Va a interrumpir eso. Hubo un tiempo donde Antíoco Epífanes llega a Jerusalén, la invade, y lo que hace es que sacrifica un cerdo en el altar del holocausto de Yahweh. Cerdo que es un animal inmundo, según Levítico capítulo número 11. Ahí está la lista de los animales puros y los animales inmundos. Entonces sacrifica un cerdo allí y con la sangre del cerdo entra hasta el lugar santo y mancha las paredes del lugar santo con la sangre del cerdo. Es un tipo de anticristo. Entonces viene este otro y hace cesar el sacrificio. Quizás porque quiere que los sacrificios se lo entreguen entonces a él y no a Yahweh, sino que ya empiecen a invocar su nombre, el nombre del anticristo, en todo tipo de oración, adoración, alabanza y todo eso. Entonces ahí es donde Israel ya no permitirá. Hasta ahí sí que no. Entonces se les viene encima esto. Y comenzará a hacer atrocidades con la nación de Israel. La ofrenda, después con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador. Se refiere a que viene el desolador contra la nación de Israel. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Consolador. ¿Y qué es lo que está determinado para él? Que su reino perecerá. Que su reino no se establecerá. Ahora vamos a otra parte entonces. Daniel 11:31. Estamos ahí cerca. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Profanarán el santuario, el tercer templo. Profanado. Y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación de desolación. Un tipo del anticristo. Antíoco IV. Antíoco Epífanes IV. Pero esto se va a repetir otra vez.
volverá a suceder. Mira ahora el 12:11. Somos ahí cerca. Siempre Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Muy dichoso el que espere y llegue a 1335 días. Y se le dice a Daniel, y tú, hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Entonces hay otra cosa acá, que Antíoco fue un tipo de anticristo, así como lo fue Nerón, así también como lo fue Napoleón, así como lo fue también Hitler, y todos aquellos que se levantan en contra de la nación de Israel son anticristos. Y tengo que decir algo muy fuerte, incluso aquellos que se llaman cristianos evangélicos, que tienen una espina en contra de Israel y que no aman a la nación y que dicen ignorantemente que ellos mataron a Jesús. Ellos mataron a Jesús. No fue así. Había gente que lo amaba, gente que lloró por él. Fueron los líderes religiosos los que lo entregaron en manos de los romanos. Los romanos fueron los que lo mataron, no los judíos. Los romanos lo colgaron. Pero detengámonos un momento, porque toda la humanidad lo hizo. Entonces, tan culpables fueron los líderes de Israel, como lo fue Roma, como también lo fuimos nosotros, porque por nuestras culpas él también murió. Nosotros lo clavamos en la cruz. Ahora, vamos a 2 Tesalonicenses, hoy sí. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Esto se vuelve interesante, porque ya estamos hablando acerca de la abominación de desolación. La abominación desoladora fue aquella que ocurrió, que profetizó Daniel acerca de Antíoco Epífanes IV. Entró, sacrificó un cerdo en el altar del holocausto y su sangre la roció en las paredes del lugar santo. Pero ahora viene otro tipo de desolación o abominación desoladora. Cuando el hombre de pecado se introduzca y meta abominaciones en el tercer templo. Así tal cual. Abominaciones. La primera abominación es él. Abominación, la palabra abominación quiere decir que causa odio, repudio, rechazo, causa repugnancia. Entonces vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, 1 al 12. Ahora, las características entonces del hombre de pecado. Esto es importante. ¿Lo tenemos todos? Amén. Bien, entonces Amén. dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con él, al rapto muchas veces se le llama venida, al rapto, pero Yahshua se queda en el aire, en las nubes, y subimos hacia él, al encuentro con él, mientras que en la segunda venida es Yahshua quien pone sus pies en el monte de los olivos, y todo ojo le verá. En el rapto nadie le ve. En su segunda venida y manifestación de gloria, todo ojo le verá. Son diferencias. Nuestra reunión con él dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. El día del Adón, la gran tribulación, la segunda venida. A eso se refiere. Y dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas. Apostasía, número 1, y el hombre de pecado. Es donde se da a conocer él. ¿Pero qué es apostasía? Predicación, enseñanza o doctrina que está en contra de la verdad original de las Santas Escrituras. Que por cierto la Escritura es hebrea. Y su interpretación es hebrea también. Entonces, tengo que decir esto, mis hermanos, pero es duro, pero tengo que decirlo. Todos aquellos que odian la palabra, que dicen, no, es que la ley ya no, es que a mí eso de la Torá, es que eso no me gusta, que ya aburre,
que esa no es la verdadera palabra. Todos aquellos que rechazan la Torah y que rechazan el hebraísmo de la palabra porque fue dada a una nación de lengua hebrea, hebreos fueron los que la escribieron. Hay que entienda eso, por favor. Eso es otro tipo de apostasía, ¿sabe? En que va en contra de la escritura originalmente. Eso es apostasía. Y eso está en muchas partes hoy, en muchas iglesias cristianas evangélicas. Están así, con apostasía, y no se dan cuenta. No, para ellos no entran en esa categoría. No saben que son ellos los que están ahí con muchas cosas. ¿Qué religiones? ¿Qué denominaciones? ¿Qué nombres de iglesia? ¿Qué inventando ritos? ¿Qué inventando dogmas? Inventando doctrinas, inventando teologías. Todo eso está. Eso es la apostasía. Un tipo de fe que se levanta en contra de la palabra original. En contra de las Sagradas Escrituras. Yo no hago otra cosa sino de hablar de la Biblia, entienda. Y hablarla conforme a su contexto original. Yo de eso no me salgo. Entonces, ¿por qué tantas iglesias? Iglesia cristiana esta, iglesia cristiana aquella, iglesia cristiana evangélica esto, lo otro, aquello, aquí y allá. Un montón. Todos pelean el uno contra el otro. Sepa que Yahshua HaMashiach viene por un pueblo unido, no por un pueblo dividido, separado. Viene por un rebaño unido. Y estas cosas solo separan a la gente. Y separan a la gente de los hermanos y la separan de Yahweh y se separan de la Escritura, porque como no lo entienden, la viven de la forma como ellos piensan, haciendo sus propios caminos de la palabra, cuando lo que el Eterno quiere ya está escrito. Ahora, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía, palabra griega, apostatar, es decir, alguien que está en contra, tanto en conducta, en vida, en testimonio, en enseñanza, hace lo contrario a lo que la Escritura dice. La vive a su forma. Ese es un apóstata, el que la vive a su forma, el que la vive a su manera, es un apóstata. Porque está desviada originalmente de la fe que una vez fue entregada a los santos. Entienda que toda la Escritura se la entregaron a los israelitas. Y después dice que se manifiesta el hombre de pecado. Aquí le da otro nombre. Allá en Daniel era desolador, número 1. Acá ahora es hombre de pecado y también hijo de perdición. Ya tenemos 3 nombres acá que se le da al anticristo. Desolador, hombre de pecado, hijo de perdición. Y mire lo que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Yahweh, o es objeto de culto. Y por eso es que a muchos les choca, les repugna que uno les hable en el nombre de Yahweh, que les hable en el nombre de Yahshua. ¿Por qué? La misma apostasía está ahí, obrando. No, que a mí no me hable de ese nombre. Pero si ese es el nombre verdadero, ese es el nombre real, Yahweh es su nombre. No, ese nombre, no, ese otro nombre no. Pero es Yahshua, ¿qué parte no entiende usted de esto? No estoy hablando de ninguna otra cosa, sino de la Escritura como fue intencionada originalmente. Pero mire lo que dice acá, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Yahweh, o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Yahweh como Elohim. En el templo de Yahweh, el tercer templo. Se levanta en el templo de Yahweh como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. En otras palabras, haciéndose pasar por Yahweh. Escúchenme. Él mismo dirá, pero yo soy el creador. Yo soy Yahweh. Yo soy el Elohim que creó los cielos y la tierra. Y va a ser muy atrevido. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Así se le habla, o se le llama más bien a la obra que el anticristo hará. Ministerio, o más bien misterio de la iniquidad.
Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 51 después de Yahshua, y Pablo ya habla acerca de que ya está en acción ese misterio de la iniquidad, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel otro nombre que será el cuarto nombre, inicuo. Inicuo es alguien que hace iniquidades. Iniquidad es un pensamiento de maldad y pecado concebido en la mente, pero que se lleva a la acción. La acción es iniquidad. El pensamiento es iniquidad. Lo maquinó primero acá. Iniquidades. Oigan, y si dice que aquel es inicuo, es decir, que todas las ideas de pecado que estarán en su cabeza, todas las dará, todas saldrán a luz. Todas. No le fallará una sola. No le fallará. Aquel a quien el Adón, Yahshua HaMashiach, bendito sea su nombre, matará con el espíritu, el ruach de su boca, la Torah de Yahshua HaMashiach, la Torah hablada de Yahshua HaMashiach, y destruirá con el resplandor de su venida, en la segunda venida de Yahshua, es decir, que este ser despiadado, con 4 nombres, desolador, dijimos también, hijo de perdición, hombre de pecado, inicuo, pasará los 7 años de la gran tribulación en la tierra. 7 años. Y dice que Yahshua, ¿a dónde destruirá con el resplandor de su venida? Si solamente Yahshua tiene que decir algo, una palabra, y todos los ejércitos del hombre de pecado, todo el poder militar mundial que estarán para dispararle a Yahshua en su segunda venida, Yahshua solamente habla. Y en el instante todos ellos mueren. Y en el instante cae derribado el hombre de pecado. Y en la manifestación de la luz, el esplendor de Yahshua HaMashiach, lo dejará inútil al anticristo. Inútil en fuerza. Destruirá con el resplandor de su venida. Lo dejará sin fuerza totalmente. Devastado, aniquilado, humillado ahí mismo. Descienden unos ángeles. Toman a este hombre de pecado y es lanzado al lago de fuego, vivo. Más adelante vemos eso. Inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para engañar todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Yahweh les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La verdad es la Torah. Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna, tu Torah es la verdad. Malaquías, capítulo número 2, verso 6, dice que la Torah de verdad estuvo en su boca. Romanos capítulo 2, verso número 20, que tiene en la Torah la forma de la ciencia y de la verdad. No hay otra verdad. No existe otra verdad. Religiones, denominaciones, iglesias cristianas con nombres que dicen ellos, creen que tienen la verdad y se levantan en contra de la palabra. Esos son un anticristo. Que se oponen a la palabra de Masías. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Tengo que decirlo, todos los que no creen a la Torah. Los que no creen a la Torah. Porque no hay otra verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora se da cuenta de ciertas características acá cuando se manifiesta el hombre de pecado. Imagínense. Vamos ya aterrizando, vamos a Miqueas, el profeta Miqueas. Micaía quiere decir quién es como Yahweh. Yahweh ha sido su nombre siempre. Yahweh ha sido su nombre siempre. Que las Biblias mal traducidas le pusieron otros nombres, eso es otra cuestión, pero su nombre siempre ha sido Yahweh, nunca ha cambiado, Él es el mismo por los siglos de los siglos, aleluya, amén. Miqueas 5, allá en el Antiguo Pacto, conocido como Antiguo Testamento, 5, 4, 6.
Se lo leo si usted no lo ha encontrado. 5, 4 al 6. Y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh su Elohim, y morará seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra shalom, cuando el asirio, me quedo acá, esta será nuestra shalom. Está hablando de Yahshua primeramente. En el verso 4 está hablando de Yahshua HaMashiach. En el verso 5 dice que Él será nuestra shalom. Este será nuestra shalom. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, a Israel, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 roanim, pastores, y 8 hombres principales. Habrá gente que va a resistirle cara a cara al hombre de pecado y se le pararán firmes, se le van a parar bonito. Pero este será nuestra shalom. Cuando el asirio viniere, este es otro nombre que se le da, el asirio. Ya tenemos 5 nombres. El asirio, es decir, que este ser despiadado viene con descendencia asiria. ¿De descendencia asiria? Sí, pero también con descendencia griega, con descendencia romana, con descendencia meda, persia y con descendencia israelita, una mezcla de todo. Recuerden las 4 bestias de Daniel y las 4 bestias de Apocalipsis. Ya vamos a hablar de eso. Déjeme tiempo. Vamos a hablar de eso. Entonces, el asirio viene a la tierra de Israel y pisotea, pone por bajo sus palacios. Pero vienen pastores de Yahweh y se levantan en contra de él. Y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Nimrod, ¿cuál es la tierra de Nimrod? A ver, déjenme ver. La tierra de Nimrod es Babel, Babilonia, actualmente Irak. Es decir, también descendencia árabe. ¿Qué les parece? Y dicen, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Mucho israelita no va a ceder y va a tratar de hacer guerra contra este ser. Y muchas de las naciones también. Pero todo intento fallará. Todo intento va a sucumbir delante del hombre de pecado. Porque solamente Yahshua lo puede poner en su lugar. Y mire que cuando Yahshua aparece solamente dice algo, una palabra, y el resplandor de su gloria lo deja inutilizado. Sin nada más que hacer. A ese es el Elohim que servimos, al cual esperamos, al cual amamos. Yahshua HaMashiach es su nombre. Aleluya. Aleluya. Bien. Hasta acá entonces lo de la abominación del templo. Punto número 3. La guerra, la tercera guerra mundial. Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque habla de el inicio de la guerra árabe-israelí y su historia. Vamos a ir desde Génesis a ver esta historia. Y vamos también a ver el punto número, más bien el literal B, Israel amenazado de desaparecer del mapa. Literal C, el falso profeta y la propuesta de un líder de paz. Literal D, la ONU, el líder de paz y el fin de la guerra. Y entramos entonces al punto número 4, el falso salvador de Israel y el mundo. Vamos a llevar ese orden entonces. Creo que esto sería todo por el momento, mis hermanos. Hay mucho que decir, mucho que aprender todavía, aunque he tratado de hacerlo rápido. Si usted siente que le cuesta todavía un poco, repáselo. Repase el estudio. Repase. Le quiero llamar predicación. Repásela. Repásela. El audio, el video. Esto sería todo por el momento, mis hermanos.
Paz y bendiciones. Será hasta la próxima ocasión entonces. Yahweh les cuide, les guarde, les bendiga, les proteja. Shalom, Abraham. Amén, amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Llevaremos su nombre.